Continuamos acompañándoles en esta jornada de lunes. Pasan 7 minutos de la 1 en punto de la tarde y para la última sección de viajes les hemos reservado una nueva tendencia de la que nos va a hablar, como hace cada semana, Inés Celdrán de Viajes Altamira. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. Bienvenida un lunes más, Inés. Gracias. Hoy para hablar de una tendencia que se llama Fly and Drive. Cuéntame exactamente en qué consiste. Efectivamente, el Fly and Drive, bueno, pues es un nuevo producto, como otros muchos más que hay en nuestro mercado. En nuestro mercado de las agencias de viaje. Ya hemos hablado en programas anteriores de viajes en tren, de viajes en circuitos aeroterrestres, circuitos terrestres, cruceros fluviales. Y el Fly and Drive es un producto que realmente, bueno, es un producto muy bueno porque creo que puede encajar en muchas ocasiones, en otras personas que no quieren estar sometidos. Es un producto que, como su propio nombre indica, significa avión más coche. Y bueno, es un producto cómodo, porque tiene una grandísima ventaja, sobre todo, que te da mucha libertad para hacer el viaje como tú quieras, para no estar sometido a un régimen de horarios como puede estar sometido un circuito terrestre, todo en autobús, o un circuito aeroterrestre. Te da la ventaja de poder conocer los lugares que tú quieras con más tiempo. Para mí creo que esas son las grandes ventajas. En una palabra, es la libertad. Y esto puede encajar en cierto tipo de clientela, ¿no? En cierto tipo de personas. Esas serían las ventajas. ¿Tiene algún inconveniente esta modalidad de viaje? Bueno, el inconveniente de este viaje es que, aunque a priori, evidentemente, tú contratas el coche y el vuelo y te sale a priori más económico, al final, bueno, si lo valoramos desde el punto de vista económico, al final no hay diferencia, efectivamente. Yo, más que inconvenientes, lo que diría es que hay que tener más aspectos a tener en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta muchos más aspectos que los que puedes tener cuando haces un viaje contratado y organizado en circuito. Lo primero, tiene que gustarte conducir, o sea, hay que prever eso. Después tienes que estar un poco acostumbrado antes de hacer el viaje a prepararlo. Tienes que tener a priori una serie de informaciones importantes para poder poner este producto en marcha, como por ejemplo a qué país vas, cuál es la meteorología, cuál es el estado de las carreteras. Hombre, también el prever el poder tener un idioma más aparte del español. Y después estar preparado para cualquier inconveniencia que pueda haber por el camino, porque en realidad tú eres tu propio guía y tú eres tu propio gestor del viaje, ¿no? No es que sean inconvenientes, pero sí que es cierto que hay que tener aspectos más en cuenta que igual en un viaje más preparado o más cerrado. Eso es, porque en un viaje cerrado tú vas con un guía, tú vas con un buen organizador, vas con un guía acompañante, o sea, tú te montas, o sea, pagas el viaje que has contratado, que has elegido, te montas y te lo dan todo hecho. Claro, todo esto te lo tienes que proveer tú. ¿A quién le recomendarías este tipo de viajes, Inés? ¿O quién suele optar, no? No sé si hay un perfil de cliente que opta más por esta modalidad. Sí, sí que lo hay. Y después también tenemos los comentarios y las opiniones de este tipo de viajes de las personas, por parte de las personas que han optado a este viaje. Yo no lo veo un producto que pueda encajar con todos los destinos. Creo que es un producto que encaja muy bien con países europeos, que son países seguros, donde las carreteras son buenas. Si nos salimos de Europa, pues quizás podemos contar con algún país latinoamericano, con algún país americano, como por ejemplo pueden ser Puerto Rico y Costa Rica, que son países que, si lo comparamos con otros países latinoamericanos, pues son pequeñitos, son mucho más accesibles. O sea, no es un producto que pueda encajar en cualquier otro sitio. En Europa, perfecto, ¿eh? Pero claro, si te planteas el hacer este viaje en un país europeo, conocer todo el país europeo, es lo que decía antes, ¿no? El inconveniente sería que a priori te sale más económico, pero al final
Pero tienes la libertad de parar donde quieras, de estar el tiempo que quieras, como te lo tienes que preparar tú y tienes que estudiarlo tú, al final empleas el doble del tiempo y eso se traduce sinónimo de doble de dinero. Pero ¿a quién se lo aconsejaría? Pues a esas personas que quieren hacer viajes por Europa por su cuenta, que para mí yo creo que son los destinos más idóneos. El tema de alojamientos, ¿cómo se hacen las reservas cuando los viajes son tan...? Este producto en el precio básico lleva siempre contemplado, evidentemente, el avión y lleva contemplado el coche. Solamente se pueden contratar, si ellos quieren, si los clientes quieren, solamente el producto incluye esos dos servicios. Pero claro, después te dicen, quiero hacer un fly and drive a Sicilia, o un fly and drive en Italia, o un fly and drive cualquier país europeo. Pero claro, al final siempre acaban diciéndote, ¿pero qué ruta me recomiendas? Y la ruta es la que está es la misma que puede estar en los circuitos, en cualquier itinerario. Porque, a ver, en nuestro gremio, las mayoristas que organizan los itinerarios por toda Europa, lógicamente se supone que ya son mayoristas muy profesionales y con muchísima experiencia y, lógicamente, en ese país vas a ver las cosas más importantes. Entonces, al final eso es lo que acabas aconsejándoles. Y los hoteles y los días que están en cada uno de esos lugares, pues hombre, eso se lo aconsejas tú. Tiene esa parte, esa ventaja buena, esa buena ventaja, como hemos comentado antes, que igual el cliente en el itinerario hay una ciudad donde hay un día o 2 días. Pues ellos pueden decir, no quiero este hotel y quiero tantos días. O sea, la libertad de poder elegir el hotel y no ir al hotel que te marca la mayorista cuando estás en un circuito organizado, esa es una grandísima ventaja. Y el número de noches que quieres elegir, pero claro, esto siempre es un poco la moneda de ambas caras, ¿no? Que como tienes tanta libertad, pues siempre tiendes al final a coger más días, quizá, con lo cual el ahorro que haces por un lado le pierdes por otro. Le pierdes por otro. Pero tienes la satisfacción de que has hecho ese viaje en Europa como tú realmente quieres. Exactamente. ¿La recogida del vehículo es en el propio aeropuerto o cómo va la recogida? La recogida, hombre, en un 99% de los casos lo que procede es cogerlo en el aeropuerto, porque tú vuelas al país en avión y en el primer aeropuerto donde llegas en el país recoges el coche. Le tienes durante todo el tiempo que tú quieras estar, porque lógicamente ya no estás sometido ni a circuitos de una semana ni a circuitos de 10 días, estás el tiempo que quieras. Coge el avión el día 1 de agosto y me quiero venir el día 10 de agosto. Voy, pues por ejemplo, a Sicilia. Sí, que un poco los días te les marca también las rutas que haya de avión. Exactamente, te lo marca la ruta del avión, no la salida que puede estar predeterminada y fijada en un circuito aeroterrestre, ¿no? O sea que ahí tienes libertad de elegir el día que tú quieras de ida, el día que tú quieras de vuelta. Coges, por lo tanto, el coche en el primer aeropuerto de entrada al país también, y la entrega en el aeropuerto cuando sales del país. Si tienes algún problema con el vehículo, como una avería, por ejemplo, que puede surgir, ¿cómo son los seguros? ¿Cómo es la gestión en el país? Desde el punto de vista de la agencia de viajes, como tú lo que contratas es ese viaje de ese producto de 2 servicios, que es como mínimo el avión y el coche, el coche tiene una serie de seguros que cuando tú haces la reserva te los ofrece y es el cliente el que optativamente los coge o los desecha. Siempre le recomendamos a todo el precio que está, el precio que corresponde al coche de alquiler siempre está en lo básico, en lo que es el alquiler del coche. Y si quieres ir con más tranquilidad, aconsejamos siempre coger el seguro a todo riesgo, que no es tan caro, suele ser en función del país y en función del tipo de coche que elijas, porque hay varios modelos de coche, no es un coche cerrado ni muchísimo menos, hay varios modelos de coche para poder elegir, pues te viene a costar entre los 12 y los 14 euros por día masiva. Claro, si tienes un accidente y el coche se daña bastante, o sea, si el daño del coche sube
sube a un precio bastante alto, tú ahí estás completamente cubierto, exacto. Que eso sería contratando el seguro, digamos, a todo riesgo. A todo riesgo. Si no quieres contratar el seguro a todo riesgo, lo que haces es dejas un depósito. Como si fuese... Exactamente. O sea, la franquicia en realidad es el mismo concepto, solo que tú lo puedes pagar de dos maneras. Puedes pagar la franquicia dejando un depósito importante, que si al coche no le pasa nada, cuando devuelves el coche te lo reintegran absolutamente todo, o puedes contratar el seguro a todo riesgo, claro, dependiendo de lo que ocurra. Pues normalmente, ¿qué recomendáis, Inés? Desde luego el seguro a todo riesgo, porque el golpe puede ser de 500 euros como puede ser de 5.000. Claro, si tú no has contratado el seguro a todo riesgo, tienes que pagar los 5.000 euros. El depósito como franquicia, pues igual no es eso lo que te piden, ¿no? Entonces siempre te piden una tarjeta de crédito pues para cubrir otro tipo de gastos que siempre está relacionado con la gasolina. Ellos tienen la obligación de darte el tanque lleno. Y si tú cuando dejas el coche, por la razón que sea, te has despistado o no encuentras una gasolina cerca del punto donde tienes que dejar el coche, que normalmente suele ser en el aeropuerto, pues los litros que te sobren, o sea, los litros que no hayas cubierto hasta el tanque lleno, te los van a cobrar de esa tarjeta de crédito que has dejado. Y no es conveniente porque normalmente te cobran un recargo entre un 30 y un 35% sobre el importe del litro de gasolina. Con lo cual aconsejamos a los clientes que dejen el depósito tal y como han recogido, lleno. Exacto. Bueno, hemos visto en imágenes, mientras hablábamos con Inés, algunas de las fotografías que tienen en Viajes Altamira con posibles destinos. Has dicho lo de los países europeos. Si nos tuviésemos que iniciar en este tipo de viajes, no sé si hay algún país en concreto, alguna ruta en concreto un poco ya establecida, Inés, que tú recomendarías. Pues para un cliente que viaja por primera vez con esta modalidad. Como te he comentado, este producto yo le veo muy adecuado y además es... le veo muy adecuado para los países europeos, pero para países europeos pequeños. Por ejemplo, Sicilia es una isla muy adecuada para utilizar el Flag and Drive. Para aquellos países europeos que son grandes tampoco lo aconsejaría, porque realmente es un poco de paliza y al final los comentarios de los clientes es que vienen como muy cansados. Croacia es un país que a todo el mundo se le ocurre en un principio, alquilamos un coche y no hacemos circuito. Pero claro, Croacia es un país tremendamente largo, es estrecho, pero es tremendamente largo. O sea, al final tienes que entrar por el norte, que es Zagreb, y tienes que salir por la última ciudad que está lo más al sur, que es Dubrovnik. Yo lo recomendaría para países europeos que son pequeños y muy manejables, que en una semana puedes conocer el país sin tener que estar sometido a ese horario que te marcan los circuitos. Y también lo aconsejaría, y me parece muy apropiado este producto, en países europeos que aún siendo grandes, hay un ejemplo clásico que es Italia, para conocer una zona del país. Es decir, me sitúo en la zona de Calabria y paso a Sicilia, o me sitúo, por ejemplo, en la zona de la costa amalfitana y conozco toda la zona, o me sitúo, por ejemplo, en Roma y veo alrededores, la Toscana, por ejemplo, Florencia, pues me sitúo en Florencia y conozco la Toscana. O sea, yo creo que es ideal para conocer regiones dentro de países europeos que tienen mucho que ver, claro, tienen que tener mucho que ver. Hemos visto también la imagen de Legoland. ¿Es un buen producto para viajar con niños? Muy buen producto. Sí que es cierto que normalmente este tipo de productos se da más bien o bien en familias con niños ya un poco mayores o igual incluso en parejas jóvenes, ¿no? Sí que es cierto. Bueno, pues que les gusta todavía conducir, que no están cansados, que todavía la edad, el paso de la edad no les ha vuelto excesivamente cómodos. Después tienes que ser también una persona muy inquieta por preparar el viaje antes de... porque hay personas que terminan de trabajar hoy y salen mañana y no han tenido un tiempo previo para poder preparar el viaje. Tienes que ser inquieto, como yo lo suelo llamar, tienes que ser un buen ratón de biblioteca, ¿no? Prepararte las guías, prepararte lo que quieres ver. Esto se hace mucho, por ejemplo, con el norte de Italia, con Milán, ¿no? Haces un cuartel general en Milán y conoces pues Verona, Bérgamo, Brescia, el lago di Como, el lago de Garda, Lugano, puedes incluso acercarte a Génova, ¿no? Son
en lugar de tener que estar sometido a los horarios de tren para conocer esas ciudades, me alquilo un coche, voy a mi aire, si un día quiero repetir la misma ciudad en la que estaba el día anterior, repito, si veo que la he terminado, hago otro lugar, elijo otra ciudad. Claro, tienen que ser desplazamientos de 1 hora y media máxima, para que el día te cunda y no se haga tan pesado. Entonces yo lo aconsejaría, lo recomendaría para o bien países europeos pequeños o para acoger provincias o zonas o áreas muy potentes de países europeos. Bueno, y hemos visto también en imagen que seguro que más de uno ha soñado con esa Ruta 66 en Estados Unidos. Bueno, la Ruta 66 sí está muy incorporada y tiene mucho calado, y tiene mucho calado en nuestro gremio. Claro, ahí necesitas muchísimo más tiempo. Date cuenta que comienza... ¿Cuánto tiempo más o menos para recorrerla? Llega un cliente y dice, este año ese es mi objetivo de viaje, ¿cuántos días necesito? Igual no tengo que llegar a 15 días, pero evidentemente mucho más de una semana. Podrían ser de 12 a 15 días, 2 semanas como mínimo, porque comienza en California, es muy golosa, vas atravesando lo que es el centro de Estados Unidos, y es que te llega hasta el lago Michigan. Y claro, todo lo que hay por el medio es que es muy goloso. Es que viajar con coche es muy goloso. Es muy goloso porque te da, lleva implícito el interés de muchas cosas, ¿no? Ya que estamos aquí, y es que vas parando y vas alargando el viaje. Pero bueno, no es este el caso, además de esto, el caso de la ruta de la A66, es que son muchas ciudades importantes que atraviesan en Estados Unidos. Bueno, pues Inés, muchísimas gracias por la información de hoy, por la información de toda la temporada, por abrirnos el apetito con los viajes durante todo el año, aunque esta época es más propicia para mucha gente para irse de vacaciones. Te esperamos en septiembre con nuevos destinos, con nuevas ideas de viaje. Muchísimas gracias por esta temporada. Gracias a ti, Cristina, por la temporada igualmente y por habernos dado la oportunidad esta. Bueno, nos vemos en septiembre. Inés, muchas gracias. Nos vamos a ir a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta.